Hola, he vuelto después de tanto tiempo. Bueno, tuve muchas vicisitudes, todas ellas relacionadas con la perforación para el agua en el Campito de las Mercedes, aquí en Quebrada de Luna, provincia de Córdoba, Argentina. Encontramos agua, pero aún tenemos dificultades para poderla traer a superficie. En Argentina, todo se ha lentificado. Estoy aprendiendo a no luchar contra las pequeñeces. Una buena noticia es que ya está a la preventa mi nuevo libro titulado María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata, una historia sin fin de ayer y de hoy. Se relaciona esto con un evento de un daño ambiental muy grande ocurrido en Argentina y además se relaciona con la historia de María Magdalena, la esposa de Jesús. Bueno, si lo quieres comprar en preventa, envíame un email a miriamdietrich@gmail.com. Bueno, y te diré cómo es el procedimiento para adquirirlo. Bueno, te cuento. Vamos a entrar en tema. Este video hoy se titula Argentina, Yahvé, Israel, Palestina y María Magdalena. Lo de María Magdalena es el anuncio, así que ya te lo expliqué. Estoy leyendo un libro, releyendo un libro que se llama Desenmascarando a Yahvé, cuyo autor es el ecuatoriano David Cangá Garoso y fue escrito en el año 2006. Y me quedé petrificada al leer todas las guerras que se han desarrollado a lo largo de la humanidad basada en las religiones, y también por cuestiones de poderío, de tierras y de propiedades. No sé, en la religión católica lucha entre papas y emperadores, mandando gente a la muerte. Y releí este libro que lo tenía en mi notebook desde hacía como 10 años, a raíz de haber escuchado hace días atrás una entrevista que Mindalia le hizo a JJ Benítez, este escritor español. La entrevista es sobre su último libro, y su último libro se llama Las guerras de Yahvé. Se escribe indistintamente YABHE o sin la H. Ambos libros tuvieron impacto en mi sistema de creencias y además relacionan, con algunas diferencias de criterio, lo que está sucediendo en la actualidad entre Israel y Palestina. Hay que tener en cuenta que el mercado de órganos se ve claramente beneficiado con el tema de las guerras. Órganos frescos, sangre fresca y humanos muertos. Pero además, las guerras sirven para generar nuevos límites geopolíticos. Personalmente me duelen las víctimas que son los niños tanto judíos como palestinos. Igual por haber leído en otros canales de Telegram, por ejemplo, y ya no solo en Telegram, se está dando a conocer que es muy poco creíble que este conjunto de humanos que se denominan Hamas, Hamas, haya podido ingresar y violentar el sistema de seguridad de Israel. Según dicen los que saben, tiene un sistema de seguridad que es el mejor del mundo. Bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los eventos. Tengo la firme creencia que Dios
o como tú lo quieras llamar, inteligencia universal, el uno, el todo, es toda ternura. Y bajo ningún punto de vista es impulsor de guerras entre humanos. Estimo que este supuesto Dios vengativo, denominado Yahvé, que toma partido en la Biblia por uno u otro pueblo, nada tiene que ver con Dios. Desde mi óptica, y aunque se molesten muchos, es un ángel caído. Este era un tema que venía girando en mi cabeza hace rato, pero siempre son necesarias las pruebas. Confrontar pruebas de la tercera dimensión. Como estamos en la época donde los velos se están cayendo, es bueno plantearse cuánto hay de verdad y cuánto de mentira en los supuestos libros sagrados. Solo investigando y dejándote guiar por la brújula interna, podrás separar la paja del trigo. Tareas para el hogar. Otro tema. ¿Sabes lo que es una verdad de perogrullo? ¿Cómo se puede aplicar esta frase a decir un hombre es un hombre y una mujer es una mujer? Mientras estaba en este espacio de silencio que tuve porque carecía de tiempo material para poder hacer videos, y además tú sabes que me gusta estudiar y armar los videos con fundamentos de pruebas, pasaron demasiadas cosas. Espero solo tocar las más importantes, porque esto es un día a día donde todo va a velocidad de vértigo. Por ejemplo, Guatemala está en profunda crisis social y política. Y en Bolivia han desembarcado 2 bancos chinos para imponer su moneda, que es el yuan. El gobierno de Luis Arce, que tiene afinidad ideológica con el presidente chino Xi Jinping, empezó en el 2023 a impulsar el uso de yuanes para realizar transacciones internacionales ante, supuestamente, la falta de dólares registrados en Bolivia desde el mes de febrero. Los chinos están por todos lados. ¿Por qué será? En medio del caos colectivo existente en el planeta Tierra, Nueva York se inundó y en la frontera argentina se abrió la compuerta de Yacyretá, generando poblaciones ribereñas inundadas y una crecida desmesurada del río Paraná. Otro tema, tareas para el hogar. Creo que ya lo hablamos, pero vamos a volver. ¿Sabes lo que es un primado negativo? Aunque te horrorice cosas que yo puedo decir igual que tantos otros, tienes que saber cuáles son las trampas de la oscuridad. Y entre paréntesis hago un comentario. Algunas personas que gozan de mi aprecio en temas para mí vitales opinan diferente de lo que yo puedo opinar. Eso no les quita mi afecto. Además, no creo que tenga que ser motivo de crítica hacia los que opinan diferente de lo que hago yo o de lo que digo. Pero creo que voy a armar un video que se llame Disidencia Controlada. Esto está áspero. Vamos al tema de mi país. Dicen que Argentina, según las profecías, es o será el faro del mundo.
Ahora bien, de un análisis objetivo de la realidad irreal que nos rodea, parecería ser como que los argentinos somos ratas de laboratorio para la élite mundial. Por ejemplo, hoy se está frente a una supuesta disyuntiva de un balotaje que es ficticio. Todo es más de lo mismo. Claro, ten presente, hay titiriteros secundarios en esta realidad argentina. Oh, el poder. Recuerdo a un romancero español que hablaba de poderosos caballeros don dinero. Yo diría hoy poderoso caballero es el poder. Y si para llegar al poder tienen algunos que recurrir a los narcotraficantes, lo hacen, sin empacho. Bien, entre las tareas para el hogar están, ¿tú sabes quiénes son los titiriterios secundarios en Argentina que responden a la gran élite? He leído por ahí, no es pensamiento propio, pero me gustó esto de que votar es la versión adulta de enviar una carta a los Reyes Magos. Personalmente, hace años que dejé de mandar cartas a los Reyes Magos a través de las urnas. ¿Te enteraste que en la ciudad de La Plata, Argentina, hubo una reñida elección donde por orden judicial se ordenaron abrir determinada cantidad de urnas y aparecieron 2 vacías? Tenían las planillas pero sin los votos correspondientes. Ni un voto, 2 cajas. Bueno, resulta ser que algún periodista de los medios desinformantes dijo que bueno, que seguro que las autoridades de mesa contaron los votos y luego los rompieron, pero que sí hicieron las planillas respectivas. Se normaliza lo anormal y se quiere legalizar lo ilegal. ¿Cómo te suena eso? Me he hecho una pregunta atento a mi profesión. Para los que no me conocen, soy abogada de leyes. Y siempre me planteé, ¿por qué el voto es obligatorio? Si me decían que el voto es un derecho que tenemos todos los habitantes, si es un derecho, ¿por qué me quieren obligar a ejercerlo? Bien, hay tantas trampas dando vuelta, pero no me quiero ir de tema. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes qué pasó con la apertura del celular de Natasha Haidt, esta mujer que fue asesinada hace pocos años atrás? Esto me huele como el caso Nisman, un suicidado asesinado. Vamos a empezar a hacer juegos de palabras, terrible. Además, tenemos una chocolatería los argentinos en la provincia de Buenos Aires, donde los políticos de los 2 partidos mayoritarios hoy tiemblan por si se llega a abrir el celular de chocolate, que lo abrimos, que no lo abrimos, que si lo abrimos, que quienes están involucrados, y les encanta mandar mensajes con suposiciones de algo que es espantoso. 49 ñoquis o supuestos ñoquis entregándole sus tarjetas de débito a Don Chocolate para que él las manejara y las cobrara. Y algunos denunciaron que ni trabajaban, solo lo hacían para poder tener un servicio de salud y aporte jubilatorio. ¿Qué tal? ¿El fin justifica los medios? Bien. Pero como en Argentina estamos pasmados ya de espanto,
Ya no nos arrancan ni bronca, ni sonrisas, ni ridiculeces. Martín Insaurralde, que ha estado en todos los medios, estaba en un yate de lujo allá por el Mediterráneo. El yate se llama Bandido. ¿No es un chiste cósmico? Él andaba por allá, no sé si pagaba 11.000 euros o algo más por día para usarlo junto con esta mujer Clerici, mientras su distrito electoral tiene uno de los índices de pobreza más altos de Argentina, relacionado también directamente con la vicereina y su hijo Minimum. ¿Dónde obtuvo Insaurralde tanto dinero? Renunció, pero eso no tapa el agujero negro en el que evidentemente está metido. Tiene que hacerse responsable. Claro, lo ilógico de todo esto, que según los votos, el Delfín de Insaurralde ganó en su partido. No perdió ni un voto, pese a ser bandido. No, perdón, haber andado en el yate o yacht llamado bandido. Pero Argentina está tan sorprendente que, por ejemplo, tuvimos una numeróloga llamada Pitti, o de sobrenombre Pitti, y la gerenta del Banco Central que gana más de 9 millones de pesos. Te lo traduzco a dólares. O sea, por mes, unos 9.523 dólares blue. Y a dólar oficial, unos 4.761 dólares. Qué interesante. Tareas para el hogar. ¿Sabes a quién se denomina constituyente? ¿Cuánto cobra y por cuánto tiempo cobra una jubilación o pensión o un sueldo o lo que sea un constituyente en Argentina? Tenemos un caso de una jueza que la jubilaron porque llegó a la edad, que no es la mayoría de edad, porque por sus actitudes parecería que no llegó a la adultez. Pero bueno, la vicereina quiere a toda costa hacerla volver a su cargo. Gana más de 3 millones de pesos argentinos. Si lo pasamos a dólar blue son 3.174 dólares blue, billete. O el equivalente a 85 dólares, o equivalente a 1.587 dólares oficiales. Un abogado jubilado gana promedio 160.000 pesos, o sea, 169 dólares blue o el equivalente a 85 dólares oficiales. Es interesante, ¿no? La correlación entre un tema y otro. ¿Cómo va a haber abogados que quieran defender a la gente? Es más rentable tener puestos en el Poder Judicial, dependiendo del Estado. Pero además de eso, en el Banco Nación contrataron a una numeróloga que es esta Pitti, de la que ya hablé. Nuevamente, en Argentina, salta otro tema, están insistiendo en la ciudad de los 15 minutos. Te la presentan como algo maravilloso, único, extraordinario, seguridad. Vas a estar en un barrio donde vas a poder ir caminando, hacer todas las cosas, donde va a haber poco tránsito vehicular, donde vas a tener todas las comodidades. Y lo vienen repitiendo con diferentes títulos en dos de los diarios más importantes de este país. O sea, están tratando de meternos esa idea frente al caos actual, frente a los trancones de tráfico como en todas las ciudades grandes del mundo y frente a
lo que quieren hacer aparecer como un nuevo paradigma de arquitectos o ingenieros iluminados. Bien, si seguimos así, más el narcoestado. ¿Te suena esto del narcoestado? Argentina va camino a perder su libertad. Te saludo hoy sin mayores mensajes positivos, pero para poder transformar esta realidad hay que conocer la oscuridad. No te horrorices. Esto es lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Un abrazo muy grande y buen domingo.